Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Perú, este viernes culminaron los actos de asunción presidencial con la tradicional parada militar en la capital. Pero de esto no hablan los medios. Su atención está centrada en el nuevo gabinete y en particular en la designación del premier, a quien acusan de terrorista. ¿Quiénes son los nuevos ministros? ¿Por qué el ataque de la prensa? Vamos a verlo, vamos a analizarlo. En Noticia Nicaragua se inscriben los primeros candidatos presidenciales en un proceso que termina el próximo lunes. Se da en medio de más intentos de agresión de fuerzas externas contra el país y el proceso comicial del 7 de noviembre. De eso hablaremos con 2 magistradas del Consejo Supremo Electoral en minutos. En Noticia México, el país se prepara para una inédita consulta popular el próximo domingo. Los ciudadanos deberán responder si están de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a expresidentes. Les contamos más en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo presenta y juramenta su gabinete ministerial en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia del país. Son 16 ministros más Guido Bellido como presidente de ese tren ejecutivo. Aún faltan 2 nombramientos. Vamos a ver de quiénes se trata. Este viernes en la madrugada, el Gran Teatro Nacional de Lima, el presidente Pedro Castillo juramentó los primeros 16 ministros que conformarán su gabinete ejecutivo, el cual será dirigido por Guido Bellido Ugarte como premier. Walter Edison Ayala González fue el primer ministro en iniciar funciones, precisamente a propósito del desfile cívico-militar conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, puesto que se trata de quien asumió desde ya el Ministerio de Defensa. El acto se realizó al amanecer de esta jornada. Los otros 15 ministros juramentados fueron el sociólogo Héctor Bejar Rivera, en la cartera de Exteriores. El nuevo canciller también inició funciones al haberse reunido horas antes con su homólogo uruguayo. Seguidamente, Juan Manuel Carrasco, exfiscal anticorrupción, fue designado como ministro del Interior. El pedagogo Juan Raúl Cadillo León asumió como ministro de Educación. La cartera de Salud fue encomendada al médico y excongresista Hernando Ceballos, a quien le corresponderá la dura tarea de atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Víctor Raúl Maita fue nombrado ministro de Desarrollo Agrario. El dirigente sindical Iber Maraví Olarte, ministro del Trabajo y Promoción del Empleo. Iván Quispia Paza, excongresista también, se encargará del Ministerio de Producción, mientras que Iván Godofreo Merino estará al frente de Energía y Minas. En el Ministerio de Cultura, el presidente designó a Ciro Gálvez, quien fuese candidato presidencial en 3 oportunidades, incluyendo esta última por el partido Runa. Por su parte, Roberto Sánchez Palomino, líder del partido Juntos por el Perú, asumió la cartera de Comercio Exterior y Turismo. A Juan Francisco Silva le fue confiado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mientras que el ingeniero Heiner Alvarado López fue juramentado como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el caso del Ministerio de Ambiente, este quedó a cargo de Rubén Ramírez Mateo. Finalmente, la dirigente del Partido Nuevo Perú, Anaí Durán, llevará el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al mismo tiempo que la vicepresidenta de la Nación, Dina Boluarte, llevará el Ministerio de Desarrollos e Inclusión Social. Los ministros de Economía y Finanzas, así como el de Justicia y Derechos Humanos,
cuyas designaciones se habían convertido en grandes rumores mediáticos los últimos días, quedan todavía por nombrar. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Perú, Jaime Herrera. Hola Jaime, muy buenas noches. Adelante con reacciones de este tren ministerial. Decíamos en titulares que la prensa no cesa sus ataques, a varios de ellos incluso. Adelante. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. En efecto, lo que ha ocurrido es que inmediatamente se designó el gabinete ministerial, estos 16 primeros ministros, además del presidente del Consejo de Ministros, se generó una serie de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación y los distintos actores políticos de los movimientos de derecha, que lo que han venido diciendo es, como ya lo adelantaban ustedes, acusando, por ejemplo, de ser un asusador del terrorismo al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, o así como también, por ejemplo, tildar de guerrillero y, entre comillas, seguidor de Fidel Castro al canciller Héctor Béjar. Esto obviamente con la finalidad de tratar de generar una imagen negativa hacia la población, pero sin embargo esto no está ocurriendo en la población, porque casualmente hoy día el presidente Pedro Castillo Terrones viajó a Piura con la finalidad de encontrarse con las familias que están afectadas por el movimiento sísmico que ocurrió este mediodía. Lo que la gente ha hecho es recibirlo con bastante agravía. Es más, muchos de ellos se han acercado a él con la finalidad de darle a conocer las necesidades que tienen sus comunidades, aparte de lo que ha ocurrido hoy en el sismo. Y esto obviamente ha mostrado que lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice la prensa, no necesariamente es lo que se siente en la población. También es importante mencionar que se trata de un gabinete básicamente de izquierda. Se han juntado los representantes de distintos partidos de izquierda, entre ellos Juntos por el Perú, que postuló a Verónica Mendoza a la presidencia de la República. Ya lo dijiste también, Ciro Gálvez, que postuló a la presidencia por el partido Runa, también está dentro del gabinete ministerial. El Frente Amplio por Justicia y Libertad tiene inclusive a 2 congresistas, entre ellos Hernando Ceballos, en la cartera de Salud, y obviamente el partido que llevó a la presidencia Pedro Castillo Terrones también tiene una serie de personajes que van a estar a cargo de distintos ministerios, entre ellos la propia primera vicepresidenta Dina Boluarte. También es importante mencionar a personajes como, ya lo decían ustedes, por ejemplo, Anaí Durán. Ella va a estar a cargo del Ministerio de la Mujer y es una persona que ha estado muy cercana a Verónica Mendoza, pero que además al momento de la segunda vuelta fue incorporada al equipo de plan de gobierno de técnicos, sobre todo de Pedro Castillo, que se incorporaron a este equipo para participar en la segunda vuelta electoral. Y eso obviamente, que sea un grupo de izquierda totalmente, es lo que no le ha gustado a muchos grupos de poder, de la derecha, de los medios de comunicación, que lo que han dicho es que ellos esperaban que se nombre un gabinete de consenso de distintas fuerzas políticas, pero no solamente de izquierda. Pero obviamente lo que se ha dicho es que quien ganó la elección es Pedro Castillo y es el que tiene que elegir a su tren de los distintos ministerios aquí en el Perú, Tatiana. Sin duda necesita un tren ministerial en quien confiar, con toda la cercanía, además de lo que él aspira como modelo de país y de desarrollo para el pueblo. Pues que esto es sin duda lógico. Gracias, Jaime, por todos esos detalles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todo esto lo analizamos, para ello nos acompaña Martín Guerra, analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima, por ahora vía telefónica. Martín, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Martín, primero su apreciación en general de lo que ha significado la conformación de este gabinete conocido prácticamente hoy, ¿no? En las últimas horas, la conformación de este gabinete con todos los retos que al momento de la asunción, cuando el presidente en el mismo teatro en Lima hacía cuenta de todo lo que significará la agenda para los próximos 5 años. Ahora lo veo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lo primero, Tatiana, que hay que señalar es algo que los medios no dicen. Rápidamente, que gracias a la acción conjunta del Fujimorismo liderado por Keiko Fujimori y muchos representantes de los poderes fácticos, entre ellos los medios de comunicación de la concentración mediática, hicieron todo este show para impedir el ascenso del pueblo en la representación de Pedro Castillo, como justamente había ganado las elecciones,
y gracias a estas serie de reclamos ilegales e injustos, al presidente Pedro Castillo le ha dado muy poco tiempo para poder instalarse, para poder hacer la transición y para poder tomar decisiones concretas de acuerdo a la conformación de un gabinete y otros temas de organización para la transición, ¿no? Entonces eso no lo dice. Para eso la ley prevé pues la segunda vuelta con un tiempo prudencial para que el presidente electo y su equipo puedan instalarse. Aquí se ha tenido ni siquiera 10 días. Y entonces eso pues trae a colación una serie de problemas que pueden traducirse como improvisación, como desorganización, pero que no sale necesariamente de las propias fuerzas de Perú Libre y del equipo ganador, sino que es producto del contexto hacia el cual nos condujeron los fujimoristas, la mafia y los poderes fácticos, entre ellos los medios de la concentración mediática. Eso es lo primero. Lo segundo es un gabinete que representa a todo el Perú. Hay profesionales que son de diversas universidades, no necesariamente de Lima. Ya estamos hartos de que siempre los gabinetes sean centralistas, es decir, que solamente las élites estén representadas en los ministerios. Ahora no. Ahora, si bien es cierto, hay gente de universidades de Lima, también hay gente de universidades de provincia, pero también hay no universitarios. Y eso está muy bien. Gente que tiene experiencia en el Congreso, gente que tiene experiencia en gestión y diversas personalidades del campo de las artes, la cultura, la práctica política y, ¿por qué no?, la organización popular, que creemos tiene mucho más valor que otros aspectos meramente academicistas. Entonces es un gabinete interesante. El problema es que los medios no aprueban este gabinete porque es un gabinete del pueblo. Ellos quisieran ahí representantes técnicos, entre comillas. Muchas veces los técnicos terminan siendo aquellos que maquillan el sistema y el modelo tal como está y no respondiendo a las necesidades del pueblo. Y no Martín, y que también fueran de Lima, que también fueran de la centralidad. Esperaban también eso, tal vez que fueran de Lima, que fueran de la capital, como ha solido suceder. Así es, eso es lo que se esperaba y como no ha sido así, entonces es una de las molestias que les ocasiona este gabinete. Están buscando distintos actores políticos, congresistas en funciones, excongresistas, todo aquel que hable mal del nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo, incluso algunos expresidentes que están pidiéndole al presidente, como por ejemplo Ollanta Humala, que debe rectificar ahora y le hablan de errores. ¿Demasiado pronto no le parece a usted para que estén hablando de errores cuando ni siquiera han comenzado a gobernar? Estamos 30 de julio, el presidente juramentó el 28. Ningún gobierno de nuestro gusto político o de nuestros adversarios podría merecer alguna crítica en solo 2 días. Eso es un despropósito que forma parte de las intenciones golpistas que nosotros hemos denunciado como Movimiento Popular desde antes incluso de la segunda vuelta y durante todo el transcurso de los acontecimientos posteriores a este. Incluso algunos dirigentes del fujimorismo han señalado que Castillo está haciendo todo lo necesario para ir procesando ellos la vacancia presidencial. Es decir, se plantea una vacancia con ni siquiera 100 días de gobierno, que es lo que cualquier presidente o presidenta merece para poder analizar su desempeño. Entonces, hay ahí una intención golpista, hay una intención desestabilizadora que no se debe permitir. El pueblo está contento porque está viendo gente como ellos, como nosotros, que forman parte de nuestras vivencias cotidianas, que están asumiendo responsabilidad política. Eso es sin duda importante y para la claridad del panorama nacional, porque una es la visión, la narrativa que se instala, sobre todo cuando es conjunta por parte de las corporaciones mediáticas, pero a veces eso no es coincidente con la realidad real del país. ¿Cómo has visto estos días esa realidad real del Perú? Bueno, presidente Pedro Castillo, su elección, la gran fortaleza de nuestro pueblo que vino desde el interior del país, dejando muchas personas de las que vinieron para defender el voto son campesinos. Y tú sabes que el campesino no puede desligarse de la tierra, sencillamente pierde la producción. Vinieron centenares a cuidar el voto porque lo que había era una acción desestabilizadora golpista. Esa gente tiene muchas postraciones, mucha miseria, ¿no? Y la pandemia ha profundizado aquello.
Entonces, cuando ellos ven un presidente que en un discurso habla, a pesar de que aquí le criticaron que estuviera presente el rey de España y hablara sobre la conquista y la colonia, imposible no tocar un tema de bicentenario sin hablar de la historia del Perú. Sabemos que el rey de España lo ha entendido, si es un hombre inteligente, pero aquí pues son más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, un presidente que plantea una visión histórica de nuestro estado de postración y miseria y que además propone que los temas de educación, salud, vivienda y trabajo no sean mercancías, sino que se construyen y se desarrollen a favor de nuestro pueblo. Eso ha emocionado a la población, que en su gran mayoría está contenta con lo que está ocurriendo, pero claro, los medios van a bombardear y hay, Tatiana, un macartismo desarrollado en todos los niveles en donde no se puede opinar. Hay que opinar lo que quieren los medios de comunicación, lo que quiere la oligarquía, porque si no se dice lo que ellos piensan, entonces se sataniza a los dirigentes, a los personajes políticos, como ha ocurrido en el caso del primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, más precisamente en nuestra legislatura, Guido Bellido, a quien por una opinión absolutamente distinta a la que ellos dicen que él mencionó, se le está persiguiendo y se le está proponiendo ante el público como si fuera un delincuente, ¿no? Entonces eso no se puede aceptar. Han comenzado muy pronto con las críticas, que no son críticas sino criticismo, y negando pues los aspectos iniciales de un gobierno que recién está comenzando. Una lápida que le ponen política a Guido Bellido, el premier. Hoy se le abre una segunda investigación, no solamente que la primera era por acompañar al terrorismo, ahora es por el delito de terrorismo, por una presunta afiliación a una organización terrorista, ya no por apología al terrorismo, y se le convocará a declarar en los próximos días para que aclare esa situación. Y hablaban los medios de un presunto testigo que es un militar que se había infiltrado en una columna de Sendero Luminoso y que dice que le pareció que había alguien parecido, porque es así parte del testimonio, a Guido Bellido en los años 80. Y entonces lo cierto es que se le abre una segunda investigación ya por terrorismo. ¿Cuál es tu opinión? Si era alguien parecido a Guido Bellido, entonces debe haber sido un niño, ¿no? Porque el presidente del Consejo de Ministros no tiene la edad para haber podido activar en ninguna organización de ningún tipo en esa década. Es risible, es parte de lo mismo. El tema de apología al terrorismo es un mamarracho creado por el fujimorismo, y la satanización y el macartismo que se practican no es de ahora, viene desde la instauración del fujimorismo y a través de todos los gobiernos neoliberales. Lo único que dijo el presidente del Consejo de Ministros, antes de ser presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista, cuando le preguntan sobre los sucesos de los alzados en armas, señaló en términos generales, es lo que se entiende de lo que él dice haciendo una lectura inteligente, que hay que entender esto desde el punto de vista histórico, no desde un punto de vista de satanización. No se puede, Tatiana, decir que ningún sujeto alzado en armas, de la ultraizquierda, de la ultraderecha, de la izquierda o de la derecha, son malos o buenos, o son discípulos del diablo, o son santos. Eso no es un análisis serio. Lo que planteaba él en su intervención es que hay que entender la historia del Perú y saber por qué se suceden los actos de violencia. Incluso eso, además, Tatiana, está señalado como recomendación por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entender las razones que generaron los conflictos violentos al interior de la política nacional. No podemos creer, pues, que las acciones alzadas en armas ocurren porque se le ocurre a un determinado grupo de personas, todos enloquecidos, todos diabólicos, y los cometen porque les da la gana y tenemos que odiarlos a perpetuidad. Esa no es una visión seria, eso no conduce a solucionar los problemas que generaron los conflictos. Entonces, la intervención en esa entrevista del señor Bellido creo que iba en ese tenor. Sin embargo, lo acusan de apología al terrorismo y después de participación en una organización terrorista. Entonces, la intención es clarísima, es bajarse el gabinete del señor Bellido o condicionarlo. Ellos saben, el Congreso sabe que si niega confianza a dos gabinetes se puede cerrar el Congreso. No creo que quieran ir por ese camino. Entonces lo que van a plantear es tratar de ajustar al presidente Castillo a través de la presión política. Pero para eso está nuestro pueblo vigilante y defensor del proceso, porque si no el camino sería la perpetuación del neoliberalismo, y eso es lo que la población ha negado en su gran mayoría con su voto. Sí, te escucho atentamente y me pregunto también, cada país con sus propias características.
Sí, y hago un poco de abogada del diablo, teniendo en cuenta que todo lo que tenga que ver con terrorismo es un asunto tan sensible y ahí sí en cualquier parte del país. En esa entrevista en abril pasado, Guido Bellido decía que una persona puede ser terrorista insurgente, estar en un grupo ilegal, pero que puede rectificar. Y esto lo vemos, por ejemplo, para el caso de Colombia. Las FARC se fue a un proceso de paz, entregó las armas, rectificó, está en la vía democrática, en la oposición, buscando un camino, incluso también de la parte política, como por ejemplo con el Partido Comunes. Tal vez habrían sido desatinadas para el momento coyuntural político que estaba viviendo el país, esas declaraciones. Pues, pero hay varias cosas que decir ahí, ¿no? Primero tendríamos que ponernos a discutir qué es terrorismo, cuándo se sucede el terrorismo, cuándo una organización es solo insurgente, cuándo es subversiva, cuándo hay una guerra interna o hay un conflicto armado interno. Son conceptos de la politología importantes que hay que definir. Aquí cualquier cosa se coloca en el saco del terrorismo. Pero en el caso específico de lo que ha pasado con el señor Bellido, habría que hacerle recordar a Ollanta Humala que en su propio libro, el libro que escribió Ollanta Humala, o bueno, lo mandó a escribir, no sé, pero salía su nombre, él reconocía a las organizaciones alzadas en armas en el Perú en la década de los 80 como eso, como organizaciones alzadas en armas y no como terroristas, y lo sustentó en varias entrevistas televisivas. Bueno, después Ollanta Humala cambió al ser presidente, pero como candidato decía otras cosas, así que habría que hacerle recordar. Sabemos que el tema pues, de la violencia es susceptible para toda la población, incluyéndonos. Nadie sueña pues, con violencia ni quiere que ocurran estos hechos. Pero lo único que se planteaba en la entrevista, creo yo, era comprender que las acciones violentas eran producto de una situación de postración y miseria, de contradicciones sociales, y que eso había que entenderlo así y luchar porque no se vuelva a dar definitivamente. Incluso el señor Bellido dice claramente, optaron por un camino equivocado, es la idea que él sustenta. En ningún momento dice que la opción bélico-militar que toman los sujetos alzados en armas fue una opción correcta. Él no dice eso, dice todo lo contrario. Entonces, desde ningún punto de vista se puede decir que el señor Bellido haya adherido al terrorismo o que esté en una campaña a favor del terror. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, hago la aclaración de los conceptos. Es un debate muy largo, ¿no? Sí. Pero sí concuerdo contigo, estoy absolutamente de acuerdo que es un tema muy delicado y que nos solidarizamos siempre con las víctimas que se han dado en todo nuestro país y en el continente en general, porque esto es algo de vieja data en la historia de nuestros pueblos. ¿Y que significa? Que debería darse que hay además, desigualdad Martín, social, pobreza, exclusión y miseria. Claro, que debería además darse, si es el caso, un debate serio nacional con argumentos, pero realmente serio, sin acudir a tal tipo de ataques. Por último, me pregunto, recordando el discurso del presidente Pedro Castillo, Martín, si también toda esta efervescencia y agresividad de los medios es porque él dijo que esa pauta que iba para todos los medios ahora ya no va así. Va a tenerse más en cuenta medios locales, medios alternativos, medios en las regiones. Nosotros preferiríamos que se abriera el espacio radioeléctrico como lo señala la ley para todas las poblaciones y que se dieran incluso presupuestos para que los barrios, las comunidades campesinas, los sindicatos pudieran acceder a la radio y la televisión, porque el espacio radioeléctrico es de todos los peruanos, no de dos familias como ocurre aquí. Han puesto el grito en el cielo y es correcto lo que tú señalas, ¿no? Ellos están preocupados por perder los beneficios de la publicidad del Estado. Dicen que es poquísima mentira. Hay muchos canales y radios que viven de la publicidad estatal y además a través de la publicidad estatal se abren ventanas para otro tipo de negocios, ¿no? De los medios de comunicación, lamentablemente, que no cumplen con su función de difundir las noticias o de educar a nuestro pueblo, sino de desinformar. Ese es uno de los puntos también que obviamente les ha dolido y sí, estoy de acuerdo con lo que señala. Muchísimas gracias por ese análisis, Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Quería solamente a través de tu medio solidarizarme con mis hermanos del norte del Perú y del sur de Ecuador que han sufrido un sismo donde hay muchos heridos y destrucción y donde ha acudido inmediatamente el presidente Pedro Castillo para ver cómo se pueden solucionar estos problemas. Los medios dijeron que había desairado al ejército por dejar el desfile militar y salirse de este, cuando él lo que estaba haciendo era, como nunca se ha hecho en nuestro país, visitar a los damnificados inmediatamente en el lugar de los hechos
para tratar de solucionar los problemas lo más pronto posible. Saludamos esa iniciativa y te agradecemos la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Nicaragua, se inscriben los primeros candidatos presidenciales en un proceso que termina el próximo lunes. Se da en medio de más intentos de agresión de fuerzas externas contra el país y el proceso comicial del 7 de noviembre próximo. De eso hablaremos con dos magistradas del Consejo Supremo Electoral en minutos en Es Noticia. En Noticia Nicaragua, avanza el cronograma electoral de cara al 7 de noviembre próximo. Empiezan así a conocerse los aspirantes a la presidencia ya en el periodo de inscripción de candidaturas. El Consejo Supremo Electoral avanza con el cronograma electoral. Desde el 28 de julio y hasta el 2 de agosto, recibe las propuestas para los cargos de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional. La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció esta semana que su fórmula presidencial para el próximo 7 de noviembre será el excomandante de la contrarrevolución, Óscar Sobalbarro, y la exreina de belleza, Berenice Quesada, sobre quien hasta ahora se desconocía su militancia política. Entre tanto, el opositor Partido Liberal Constitucionalista presentó al empresario nicaragüense Milton Renato Arcia Marín como su candidato presidencial, acompañado del abogado María Dolores Moncada como candidata a la vicepresidencia, también con una desconocida trayectoria política. Desde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, no se ha confirmado si el presidente Daniel Ortega irá por una tercera reelección. Sondeos de encuestadoras privadas posicionan al FSLN como la tolda con mayor simpatía de los electores. También avanza la jornada de verificación ciudadana, en la cual los votantes verifican sus datos personales y el centro de votación al cual deben asistir, proceso que según el Consejo Supremo Electoral se desarrolla con éxito. El 8 de septiembre cierra el padrón electoral, hasta ahora de 4,7 millones de personas para elegir la fórmula presidencial, 92 diputados a la Asamblea Nacional Legislativo y 20 al Parlamento Centroamericano. Vamos a entrar de inmediato con el análisis de este proceso comicial, todo de cara al próximo 7 de noviembre. Para ello nos acompañan dos magistradas del Consejo Supremo Electoral. Magistrada Mayra Salinas. Magistrada, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto de saludarla nuevamente del Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua y gracias por la oportunidad de dirigirnos nuevamente a la audiencia de este canal para poder aclarar, conversar y explicar cómo va nuestro proceso a 100 días de efectuarse ya el sufragio el propio 7 de noviembre. Muchísimas gracias, magistrada. Adriana Molina, bienvenida a Noticias de Telesur, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando de podernos dirigir y hablar sobre el tema electoral de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ambas. Justo estos días está en el pleno proceso de presentación de los candidatos a la presidencia y también de las toldas políticas que van a enfrentarse en la vía política, en las urnas, para la Asamblea Nacional, para el Congreso. Quiero preguntarles, teniendo en cuenta que solo quedan, 4 días, 3 prácticamente, porque cierran el próximo lunes, si hay ya candidatos inscritos oficialmente en las últimas horas.
Bueno, nos encontramos dentro del periodo de inscripción todavía, que va del 28 de julio al 2 de agosto. O sea que todavía hay un lapso de tiempo en el que los candidatos o propuestos que van a ser inscritos tienen hasta el día 2 de agosto hasta las 12 de la noche. De tal manera, pues, que estamos dentro de este periodo vigente y esperamos, pues, que en los próximos días se hayan los correspondientes registros a las inscripciones de ley. Que generan sin duda mucha expectativa. Magistrada Salinas, por historia y por experiencia parece que dejan todos los candidatos y las toldas políticas para lo último, así que entonces estaremos atentos a lo que suceda el próximo lunes antes de las 12 de la noche de esas inscripciones. Es que yo creo que más que dejar los candidatos al último momento, estábamos todos enfrascados en el proceso de verificación ciudadana, que me gustaría referirme un poco a esto porque es un hecho histórico, inédito para el Consejo Supremo Electoral y que refleja la altísima participación del pueblo de Nicaragua en este proceso de verificación. Nosotros teníamos un padrón de 4.3 millones de ciudadanos convocados y convocadas a participar en el proceso, de los cuales se verificaron 2.8 millones, lo que nos da un 65% de participación. Debo decir que esto es absolutamente histórico. Por primera vez en la historia de Nicaragua, del Consejo Supremo Electoral, tenemos una participación tan alta. Nosotros teníamos una historia de un 30%, sin embargo, este 65% de los y las nicaragüenses concurriendo a verificarse dónde le toca su junta receptora de votos, dónde le toca su centro de votación, es para nosotros un indicio de cómo van a ser de masivas las elecciones del 7 de noviembre, de cómo el pueblo nicaragüense va a protagonizar masivamente las elecciones del 7 de noviembre. Y por eso yo lo quería destacar, porque realmente nosotros hemos podido ver cómo Nicaragua, que es un pueblo tranquilo, que es un pueblo amante de la paz, que es un pueblo solidario, que es un pueblo afable, también es un pueblo extremadamente digno, extremadamente orgulloso de su autonomía, orgulloso de su soberanía, orgulloso de su propio proceso electoral y por tanto el hecho de que hayan concurrido el 65% hasta este momento a un ejercicio masivo nos indica cómo los nicaragüenses queremos elecciones, queremos ratificar la democracia y queremos seguir trabajando para continuar prosperando en la Nicaragua libre que estamos construyendo entre todos. Hay algo importante en términos además también de todo este cronograma electoral, magistrada Molina, y es que hay dos padrones electorales, el activo y el pasivo. Esta claridad se la pido sobre todo porque hemos visto distintos sectores, desde la vida política, la iglesia, incluso algunas ONGs en el país, que tratan de confundir a la población sobre la manipulación de los padrones activo y pasivo. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Cuál es la explicación, magistrada Molina? Tenemos un solo padrón electoral y para eso precisamente fue la verificación que se hizo este 24 y 25 de julio y es con este padrón electoral es con el que se va a continuar trabajando hasta que se concluya con el calendario electoral previsto en nuestra legislación. Ese calendario... Ahí me gustaría, si me lo permite, sí, claro, adelante. Ahí me gustaría agregar lo siguiente. Efectivamente, nosotros hace muchos años tuvimos un padrón electoral pasivo y un padrón electoral activo, pero que era parte del propio proceso de depuración del padrón. Sin embargo, con las reformas a la ley electoral, tenemos ahora un solo padrón electoral. Ya no hablamos de pasivo ni padrón activo, sino simplemente un solo padrón electoral y por eso era que precisamente nos interesaba este ejercicio masivo de la ciudadanía verificándose para limpiar el padrón, para depurar el padrón y para construir entre todos los y las nicaragüenses un solo padrón electoral, que es el que nosotros tenemos, que es el de 4.3 millones al 3 de julio, que va a seguir creciendo porque la verificación es permanente hasta el 8 de septiembre, en que vamos a cerrar el padrón electoral porque tenemos 60 días antes, de acuerdo a la ley electoral, para hacer el cierre
y hacer cambios de domicilio de la ciudadanía, independiente de que continuamos nosotros cedulando después del 8 de septiembre a todos aquellos ciudadanos que por alguna razón necesiten volver a hacer su cédula de identidad, pero sí tienen que estar incorporados en el padrón electoral que vamos a cerrar el 8 para que puedan ejercer su derecho ciudadano al voto el 7 de noviembre. ¿A qué cree usted entonces, magistrada Salinas, que se debe esta confusión? Porque lo hemos visto en varios medios de comunicación. De hecho, algunos hablan que hay que tener mucho cuidado para que no aparezcan personas fallecidas en ese padrón electoral. ¿A qué cree usted que se debe esa confusión o esa falta de explicación, o si es intencional? Es evidentemente intencional, porque nosotros hemos explicado hasta la saciedad cómo estamos trabajando en la construcción del proceso electoral, cómo estamos dirigiendo el proceso electoral, cómo estamos fortaleciendo el padrón electoral, y eso evidentemente lo que es sigue siendo parte de la narrativa mentirosa, de la narrativa que está tratando de desprestigiar un proceso electoral limpio, justo, transparente, que venimos impulsando, y que el pueblo de Nicaragua, con esa participación masiva de 65%, salió a respaldar la institución, salió a respaldar el proceso, salió a respaldar las elecciones, y evidentemente no es más que una manipulación de las tantas que están haciendo y que van a seguir haciendo y que continuarán haciendo hasta el 7 de noviembre, y que nosotros estamos seguros que el pueblo de Nicaragua va, como pueblo que es amante de la paz y como pueblo politizado, que conoce, que sabe de esta narrativa que se está haciendo, de esta manipulación, pues lo va a ir desmontando en la medida que vayamos avanzando. Pero efectivamente sí saben lo que están diciendo, sí lo saben, porque lo hemos explicado, lo hemos dicho. Es más, el tema de los fallecidos sí me gustaría aclararlo, porque precisamente la ley electoral contempla que quienes no hayan votado en los dos últimos procesos electorales presidenciales, es decir, el del 2011 y ahorita el del 2021, o sea, en un periodo de 10 años, automáticamente salen fuera del padrón electoral. Sin embargo, los recientemente fallecidos es el ciudadano, es el familiar el que tiene que presentarse de acuerdo a la ley de identidad ciudadana al registro del estado civil de las personas a inscribir la defunción de su familiar. Y ese es lo que nos va a permitir a nosotros ir eliminando del padrón electoral todos aquellos hermanos y hermanas nicaragüenses que hayan pasado a la paz del Señor, pero que lamentablemente ya no van a poder acompañarnos en los siguientes procesos. Pero no le corresponde, no es de oficio que el Consejo Supremo Electoral puede sacar a ningún ciudadano o ciudadana que haya fallecido del padrón electoral. Es más, nosotros podemos tener conocidos, amigos, vecinos que sepamos que fallecieron, pero mientras su familia no se presente a hacer este trámite ante una oficina del registro del estado civil de las personas, nosotros no podemos eliminarlo del padrón electoral, a no ser que no haya votado en los últimos 10 años, que entonces sí, de acuerdo a la ley electoral, el padrón electoral se autodepura con esa inasistencia de personas que no estén en el padrón. Esto no solamente se aplica, esto de los 10 años no solamente se aplica para los fallecidos, sino para cualquier ciudadano que haya estado fuera del país, por ejemplo, y haya vivido muchos años y no haya votado en estos 10 años, pues tendrá que venir a activarse, a verificarse de aquí al 8 de septiembre para que lo podamos incluir en el padrón electoral. Esta es una explicación sin duda muy importante. Lo hace entonces, es otra institución del Estado que ustedes luego constatan de acuerdo a esta misma depuración de la que nos estaba hablando. En todo este proceso de calendario electoral, magistrada Molina, ¿qué pasará después del próximo lunes? Se cierra esta primera etapa de inscripción de los candidatos para todas las elecciones, para esas generales del próximo 7 de noviembre. Después, ¿qué pasará? Bueno, se continúa con el cumplimiento del calendario electoral. Entre eso tenemos que del 3 al 9 de agosto existe una subsanación que está plasmada en el calendario de renuncias y sustitución de candidatos. Entre otras cosas, también tenemos que el 12 de agosto hay una publicación provisional de candidatos a presidente y vicepresidente y diputados, como se ha referido anteriormente.
Del 13 al 15 de agosto tenemos lo que son impugnaciones. Del 17 de agosto tenemos la resolución de esas impugnaciones promovidas. El 18 de agosto, la publicación definitiva de los nombres de los candidatos, y el 21 de agosto del año en curso se da el inicio de la campaña electoral con todo lo que el calendario propiamente contiene. Como por ejemplo el 8 de septiembre, siguiendo el orden cronológico del calendario, tenemos el último día para hacer cambios de domicilio, como señalaba la magistrada Salinas. Hay cierre del padrón electoral, resolución y notificación a los partidos políticos sobre objeciones o demarcaciones y ubicación de las juntas receptoras de votos. Posteriormente, el 23 de septiembre, tenemos la entrega del padrón electoral, y del 30 de septiembre al 7 de octubre, la presentación de las ternas de los partidos políticos para integrar a los miembros de las juntas receptoras de votos. El 8 de octubre es el último día de presentación de nombramiento de fiscales. Entonces, continuando, tenemos que el 3 de noviembre es el cierre de la campaña electoral. Del 4 al 6 de noviembre es cuando se entra en el periodo de silencio para que ya no hay propaganda política, de manera pues que las personas puedan entrar en una paz interior para poder comparecer el día 7 de noviembre al sufragio e iniciar la transmisión preliminar de los resultados. Sí. Ya para el 15 de noviembre tenemos la publicación provisional de los resultados y el 25 de noviembre la proclama de los electos. Y entre el 27 de noviembre del año 2021 y el 8 de enero del año 2022, la entrega de credenciales a presidente y vicepresidente de la República y diputados de la Asamblea Nacional, y ahí se concluye con la finalización del calendario electoral previsto en nuestra legislación. Sí, con una campaña presidencial y con una campaña en general para todos los actores en contienda de prácticamente 2 meses, que usted nos dice comienza el 21 de agosto. Magistrada Salinas, con esta reflexión suya las quiero despedir. Y es que hemos visto, sin duda, lo conversábamos de hecho en la anterior oportunidad, cómo sectores opositores han tratado de centrar toda su agresividad en contra de ustedes y de quienes representan como Consejo Supremo Electoral y del proceso en sí mismo. Y también eso sucede desde el exterior. Hoy, por ejemplo, un grupo de expresidentes de la derecha de América Latina, también de España, le han pedido a la OEA que debe ser más activo en la intervención sobre Nicaragua. ¿Cuál es su apreciación con respecto a ello? Bueno, la principal apreciación que nosotros tenemos es lo que yo decía hace un rato. Esta es una narrativa que han construido para desprestigiar al Consejo Supremo Electoral, para tratar de desprestigiar el proceso electoral, pero que sin embargo el pueblo nicaragüense es el que se está encargando de decir que hay un proceso electoral en marcha, que está siendo efectivo, que quiere votar, que ama la democracia, que es un país que tiene su propia autonomía, que tiene su propia autodeterminación, que es un país soberano, y que entre todos los y las nicaragüenses vamos a hacer este proceso electoral de las elecciones libres de Nicaragua 2021. Quisiera hacer un anuncio, y es que efectivamente nosotros tuvimos un proceso de verificación el día 24 y 25 de julio, sin embargo tuvimos, a pesar de estos altos resultados, algunas afectaciones de lluvia por una onda tropical que nos afectó en algunos departamentos, y eso nos obliga a que vamos a hacer otro ejercicio de verificación, pero solamente para el departamento de Río San Juan, que queda ubicado en el sureste de Nicaragua, en 25 centros de votación en 5 municipios, para que los ciudadanos y las ciudadanas de ese departamento que no tuvieron la posibilidad por razones de la lluvia, lo puedan hacer en esta oportunidad que estamos haciendo para el próximo fin de semana. Esto lo aclaro porque no quisiéramos nosotros que se manipule de que estamos queriendo aumentar el número de gente que ya se verificó. Realmente el 65% de ciudadanos verificados
es una cifra aplastante para cualquiera que quiera ensuciar el proceso electoral. Así que podrán decir todo lo que quieran, pero el pueblo de Nicaragua está saliendo a las calles, movilizándose y va a seguir adelante con su proceso y va a seguir adelante escogiendo sus autoridades. Este 65% que ya se verificó es un posible caudal de votos que ya está preparada la ciudadanía para depositarlo el 7 de noviembre. Y como todo esto continúa, el proceso de verificación de aquí hasta el 8 de septiembre, esto va a continuar subiendo. Entonces vamos a tener un proceso electoral muy amplio, vamos a tener un proceso electoral con una participación que no va a dejar duda de que el pueblo de Nicaragua es un pueblo amante de la democracia, es un pueblo amante de la paz, pero que sí sabe defender su determinación, que sí sabe defender con orgullo su dignidad, que sí sabe defender con orgullo su independencia y que sí sabe defender sus procesos electorales independientes de las opiniones que puedan existir en el exterior o de las narrativas que quieran ensuciar o que pretendan trastocar estos procesos que nosotros los y las nicaragüenses estamos llevando y que somos los que vamos a escoger a nuestras autoridades el 7 de noviembre. Magistrada, muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el país se prepara para una inédita consulta popular el próximo domingo. Los ciudadanos deberán responder si están de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a expresidentes. Les contamos más en Es Noticia al volver. Sigan con nosotros. En Noticia México, este domingo 1 de agosto, más de 90 millones de mexicanos están llamados a participar en la primera consulta popular que se realiza de manera formal en el país. En esta ocasión, los ciudadanos mayores de 18 años podrán opinar sobre si los actores políticos del pasado deben ser llevados a juicio, incluidos los expresidentes. Tenemos detalles en el informe de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Brigadas ciudadanas se dieron a la tarea de promover durante varias semanas la consulta popular que servirá para preguntar a los mexicanos si están o no de acuerdo en que personajes políticos del pasado sean juzgados por los agravios cometidos en contra de la población. Es un derecho constitucional y que lo debemos de ejercer, ya que nos corresponde como ciudadanos. Y también hay que ser solidarios con las desapariciones forzadas, con lo de Ayotzinapa, con lo de Atenco. Es muy importante tener muy en claro esa memoria histórica. Se trata de un ejercicio de democracia participativa que se realiza por primera vez en este país y luego de las modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso en 2019. Un año después, colectivos sociales comenzaron los trámites con el fin de buscar justicia por casos graves de violaciones a derechos humanos y por la debacle económica provocada durante gobiernos del llamado periodo neoliberal. La consulta popular se puede solicitar de 3 vías. La vía del legislativo, que es 1/3 de la Cámara, la vía del presidente, puede solicitarlo a cualquiera de las cámaras, y la vía ciudadana. Desde hace 10 meses más o menos, en septiembre del 2020, iniciamos la recolección de más de 2,5 millones de firmas por todo el país. Salimos a la calle con mesas, con tablitas para pedirle a la gente su confianza, sobre todo, para que respaldaran esta iniciativa ciudadana. El Instituto Nacional Electoral al inicio rechazó la posibilidad de organizar la consulta, argumentando una falta de presupuesto. El organismo además ha sido señalado de obstaculizar el mecanismo de participación al reducir a 57,000 el número de casillas que se instalarán para el día de la jornada. En el proceso electoral del pasado 6 de junio fueron 162,000. El INE llevará a cabo un ejercicio de conteo rápido
para que la misma noche del domingo se puedan conocer tendencias tanto del tamaño de la participación como del sentido de la consulta. La consulta fue promovida por Ciudadanos, pero también por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no participará, pero sí hizo un llamado a los mexicanos para que acudan a las mesas de votación. Necesitamos seguir impulsando que la gente participe y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana, siempre. Aunque la consulta popular se ha vinculado a los últimos 5 expresidentes, cualquier exfuncionario podría ser sujeto del resultado de la misma, que para ser vinculante deberá cumplir con una participación del 40% de la lista nominal de electores, equivalente a más de 37 millones de personas. Vamos a profundizar precisamente en lo que sucederá el próximo domingo cuando se llama a esta consulta popular. La primera, de hecho, es inédito en el marco de esta Constitución. Para ello nos acompaña Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, promovente de la consulta popular, nos acompaña de Ciudad de México. Omar, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio. A usted muchísimas gracias. ¿Todo está listo? ¿Todo está preparado para esta consulta popular que produce tanta expectativa en el país? Sí, hemos recorrido todo el país. Yo voy regresando de Puebla hacia la Ciudad de México y la gente está ávida por participar. Solamente quedan algunos pendientes como ubicar perfectamente las casillas, pero hemos recorrido desde marzo todo el país y sabemos que la gente en territorio sí quiere participar. Sí, Omar, con respecto a la pregunta, ¿se hizo metodología? ¿Se explicó sobre el contenido de la pregunta? Sí, claro. Eso es de las preguntas recurrentes de la ciudadanía, que no hablan de expresidentes. Entonces explicamos, es que los expresidentes también son actores políticos. Entonces también cabrían exgobernadores, expresidentes municipales. Damos las explicaciones que la gente requiere y pues convencemos de que salgan a votar el 1 de agosto. Sí, la pregunta que se encontrará el pueblo, el que decida salir a votar el próximo domingo, dice así: ¿está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿No será como muy larga esa pregunta? Tal vez la habrían podido resumir un poco, ¿no? Dice uno, sí, Omar. Tendrían que haberlo hecho los magistrados, los ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, pues entendemos las convenciones actuales, la constitucionalidad, el tema legal, la presunción de inocencia, etcétera, ¿no? La gente a ras de suelo entiende que es contra los expresidentes, exgobernadores y demás. Por eso ni se preocupan. Quienes están diciendo eso, de que no se entiende la pregunta, entiéndase bien, son sectores de la derecha reaccionaria en México, de aquellos que se oponen a que se le dé el poder al pueblo. Ellos dicen que no entienden la pregunta. Qué casualidad, ¿a poco eso les va a impedir participar? Porque al mismo tiempo están llamando a no votar. Entiéndase eso, de ahí proviene la confusión, entre comillas, porque la gente está bien clara de lo que esa pregunta significa. Sí, de hecho, hoy decía el presidente López Obrador, es una vergüenza que los del INE, que están encargados de todo este proceso electoral, que deberían estar difundiendo lo de la consulta, se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, parece que están en contra de la democracia. ¿Perciben ustedes lo mismo que el mismo INE se ha sumado a esa campaña de aquellos que piensan que esta no era la vía para adelantar las investigaciones? Sí. El INE siempre ha tomado partido en México contra la democracia. Hubo fraudes en el pasado en las cuales el INE participó activamente. En estas campañas del pasado 6 de junio y elecciones, el INE tomó partido por los sectores que van en contra de la transformación que está en proceso en México. Entonces, durante la consulta popular también vimos una clara preferencia del INE a no organizar, a retrasarlo todo. La información de la ubicación de las casillas la publicaron ayer apenas, cuando esto debió haber estado publicado desde hace muchas semanas para que la gente supiera a ciencia cierta dónde y cuándo votar. Entonces, también la promoción que hizo es muy pobre. Por lo tanto, nosotros decimos que, aunque no lo expresan, sí, en los hechos demuestran que están en contra de la consulta popular.
De hecho, la idea que tenía por parte del Ejecutivo el presidente López Obrador es que esta campaña se incluyera en las elecciones pasadas. ¿Por qué cree usted que no se hizo? ¿Por eso mismo Pues o no hay se otras hizo. razones de carácter logístico? No, a ver, se alegó que no era constitucional porque la Ley Federal de Consulta Popular, casualmente creada en 2014, pues marca que el primer domingo de agosto, en este caso el 1 de agosto. Pero eso era una cuestión técnica y sabemos que las leyes son flexibles hoy en día. Por lo tanto, podían juntarse perfectamente y así ahorrarse el supuesto derroche del cual están hablando ahora y todas las inconveniencias técnicas que está habiendo. No entendemos por qué en otros países hay elecciones y vienen muchas preguntas en la boleta acerca de temas de trascendencia que son parte de los referéndums o las consultas. Y aquí en México no pudieron hacerlo. No, a ver, esto es una clara señal de que no quieren que haya democracia participativa. Sí, bueno, ahí tienen ustedes el ejemplo justo al lado, en Estados Unidos, que en cada estado cuando hay elecciones hacen una cantidad de preguntas acerca de temas locales. Ustedes necesitan tener como impulsores de este proceso democrático, sin duda participativo, el 40% para que sea vinculante. ¿Usted cree que lo van a lograr? Sí, lo vamos a lograr. La gente está dispuesta a participar. Pero aguas, porque van a tratar de tergiversarlo todo, van a invisibilizar la participación de la ciudadanía. Vamos a ver que no van a llegar posiblemente funcionarios de casilla, porque sabemos perfectamente que el INE, los funcionarios del INE pasaban con el ciudadano y le decían, te estamos llamando a que nuevamente seas funcionario de casilla como lo fuiste el 6 de junio, pero aunque no vayas, no importa, porque además ni te va es tan importante que vayas. O sea, sabemos perfectamente que todo eso lo hicieron, entonces pues ya veremos. Independientemente de eso, ya estamos planeando el paso que sigue después del 1 de agosto y estamos llamando a creación de comisiones de la verdad o de tribunales populares que puedan emprender estas acciones de esclarecimiento de las acciones pasadas. Que ese sería el siguiente paso. A propósito de ello, Omar, usted es un sobreviviente de Ayotzinapa, hay una cantidad de jóvenes desaparecidos con una verdad histórica que intentó imponer el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Luego, evidentemente, esa verdad histórica se quebró y hay una cantidad de preguntas con una promesa del presidente López Obrador de avanzar de manera certera en las investigaciones. ¿Usted, por ejemplo, esperaría un juicio al expresidente Enrique Peña Nieto? Sí, claro, igual que 43, 48 familias afectadas directamente y todo un sexenio de más desapariciones, asesinatos extrajudiciales, corruptelas y demás. No solo él, también Calderón por la guerra contra el narco y todos los demás. Es terrible lo que ha pasado en México en plena supuesta democracia neoliberal. Imagínense pues la situación de tantas víctimas en México, que en los recorridos que hemos hecho no faltará quien exija cuentas a cualquiera de ellos y a sus cómplices, por supuesto. ¿Desde qué presidente, Omar? Nosotros dijimos que desde Salinas de Gortari, sin embargo, pues hay que ir más atrás, hay otro que está por ahí vivo, que es Echeverría, o algunos otros, entonces habría que ver, pero no nos centremos solamente en estos 5, hablemos de actores políticos en general y de que debe haber acciones de esclarecimiento de las decisiones tomadas en el pasado. Muchísimas gracias, Omar, y éxitos el próximo domingo. Ustedes, además, como actores ciudadanos, que desde la misma sociedad, desde la misma ciudadanía del pueblo, han adelantado con tanto esfuerzo este proceso para que salga bien. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.